Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Abran sus Biblias en Jeremías capítulo 23 y continuamos con el estudio de este capítulo. Hoy nos corresponde estudiar capítulo 23, versículos 9 hasta el versículo 40. Hace 8 días hicimos una introducción a este capítulo mirando los primeros 8 versículos y hablando básicamente de uno de los reclamos que Dios hace al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías a uno de los dirigentes del pueblo de Israel. Mencionamos el domingo pasado que habían 3 grupos básicos que Dios había establecido en Israel para liderar su pueblo: los reyes, los profetas y los sacerdotes. Los primeros 8 versículos del capítulo 23 fueron dedicados a los reyes, ¿cierto? El profeta Jeremías va a hablar a los reyes y va a hablar fuertemente a ellos, llamándole la atención porque, habiendo sido puestos para liderar al pueblo de Israel, se han constituido un reino malvado, corrupto, lleno de mucha maldad, y han tratado con muchísima injusticia al pueblo de Dios. En los primeros 8 versículos hablamos de qué era lo que Dios decía y cómo Dios promete de manera especial levantar un rey justo que gobierne sobre su pueblo, y ese rey es Jesucristo, ¿cierto? ¿Cómo les da esperanza al pueblo de Israel? Hoy nosotros vamos a mirar a partir del versículo 9 en adelante la denuncia que Dios hace contra los falsos profetas y falsos sacerdotes. El pueblo de Israel nunca dejó de tener sacerdotes y profetas, pero todos esos sacerdotes y profetas que el pueblo de Israel tuvo, la mayoría eran falsos, aún en Jerusalén. El profeta Jeremías tiene que dar su profecía en medio de muchísimos profetas falsos. Y yo quiero que por favor se ubiquen allí en el capítulo y leamos el versículo número 9. Dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. El párrafo de este capítulo es introducido por el profeta Jeremías expresando su sentimiento o cómo él se ve frente a la realidad de los falsos profetas. Y dice: mi corazón está quebrantado dentro de mí. Y yo quiero que nosotros en esta mañana reflexionemos sobre ese tema. Mi corazón está quebrantado. Recordemos que esa fue una de las realidades emocionales y espirituales que vivió el profeta Jeremías. El profeta Jeremías es llamado por muchos el profeta llorón, ¿cierto? O el profeta de los quebrantos, o el profeta de los lamentos. Sí, se ha estigmatizado un poco al profeta hablando de esa manera, porque pareciera ser que dan la impresión que Jeremías era un profeta demasiado débil y demasiado melancólico que lloraba por cualquier cosa. Pero cuando nosotros vamos ya a esta altura del estudio nos damos cuenta que realmente Jeremías tenía causas genuinas para estar quebrantado, y que él nunca estuvo quebrantado por cualquier cosa o por sí mismo, porque le impactaba alguna cosa sencilla, sino porque tenía impactos profundos en el corazón, no propiamente por él, sino por la realidad del pueblo de Israel. En esta oportunidad, él va a enfocarse, a partir de este versículo, a hablar de los falsos profetas. Y hace 8 días nosotros hicimos la aplicación con los gobernantes injustos, con los gobernantes corruptos, y hoy vamos a poder ver profetas y falsos líderes religiosos que se levantan en cualquier época y que destruyen o que amenazan la fe verdadera. Entonces vamos a estudiar sobre en qué consiste el quebranto de corazón del profeta Jeremías. Yo quiero que vayan conmigo en el capítulo 23, versículos 9 hasta el versículo 22. Y vamos leyendo con muchísima atención. Dice así: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová.
En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido sus pensamientos de su corazón. En los postreros días no entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hasta aquí. Vamos en la primera parte a meditar de la denuncia que hace el profeta Jeremías contra estos falsos profetas. Básicamente lo que va a hacer Jeremías en esta primera parte es meditar de manera concreta sobre la realidad del sistema profético y sacerdotal en el pueblo de Israel. Recordemos que de los tres sistemas que Dios había establecido para manejar o para demostrar su teocracia, los reyes estaban básicamente encargados de asuntos civiles o políticos. El encargo de ellos también era religioso, pero su llamado mayor era de impartir justicia civil. Sin embargo, los sacerdotes y los profetas debían estar encargados exclusivamente a su labor religiosa. Es decir, ellos tenían que dedicarse totalmente a velar por la salud espiritual del pueblo, por la comunión del pueblo y a ministrar al pueblo delante de Dios. Los sacerdotes eran los encargados de los sacrificios, eran los encargados de cuidar el orden del culto, de cuidar la doctrina que se enseñaba, y tenían encargos muy importantes a nivel espiritual, a nivel litúrgico. Ellos se encargaban de todos los asuntos del templo. Entonces hemos de entender que los sacerdotes y los profetas que proclamaban la voz de Dios al pueblo debían ser hombres exclusivamente consagrados para la adoración. Debían estar totalmente comunicados o comprendiendo y conociendo la voz de Dios y proclamando ese mensaje de Dios al pueblo. En este momento histórico, el mensaje de Dios para el pueblo era destrucción, ¿recuerdan? El mensaje de Dios para Judá y para Jerusalén y también para Israel era juicio y destrucción. Eso debían proclamar los profetas y los sacerdotes. El mensaje del pueblo para ellos en este momento era: Dios está airado con este pueblo porque se han corrompido, se han olvidado de Dios y deben arrepentirse de su mal camino. Sin embargo, todos los sacerdotes que oficiaban en el templo y todos los profetas falsos que habían, el mensaje que daban era totalmente contrario al que debían dar. La base del mensaje que ellos daban era: paz viene para ustedes, tienen paz, hay esperanza y prosperidad. Y entonces en ese sentido el pueblo de Israel estaba caminando en pos de esa palabra falsa de estos sacerdotes y de estos profetas, y Dios va a llamar la atención a través del profeta Jeremías. Esta sección del capítulo comienza diciendo: mi corazón está quebrantado dentro de mí a causa de la maldad de los profetas y de los sacerdotes. Y el primer llamado que Dios hace a los profetas y a los sacerdotes está en el versículo número 10. ¿Cómo los acusa Dios a estos hombres o cómo los denuncia? ¿Cuál es la denuncia pública que hace sobre estos hombres?
Dice que ellos son unos hombres adúlteros, que ellos se han constituido en un pueblo o en una comunidad o en una orden de adúlteros. A causa de la maldición, ellos son hombres adúlteros. Queridos hermanos, la primera denuncia que va a hacer el profeta Jeremías contra el pueblo de Israel y contra los sacerdotes especialmente y los profetas es que son adúlteros. Es decir, moralmente se han contaminado con lo que Dios les ha dicho que no se contaminen. Moralmente se han contaminado. Es muy probable que el pueblo de Israel o los sacerdotes, en este caso, y los profetas hayan adulterado casándose o teniendo mujeres que no les correspondían. Es muy probable que haya sido así. Pero lo más probable es que el profeta Jeremías está hablando aquí del adulterio espiritual. ¿En qué consiste el adulterio espiritual? Consiste en que teniendo una verdad pura, nosotros la mezclemos. Consiste en que teniendo nosotros una verdad que es perfecta, nosotros pensemos que hay otros mensajes u otras ideas u otras verdades con las cuales nosotros podemos mezclar esta verdad y de esa manera presentar una verdad más atractiva o presentar un mensaje más llamativo al pueblo. Eso se llama adulterio espiritual. Cuando nosotros teniendo la verdad que es infalible, que es inerrante, que es perfecta, nosotros pensemos que esa verdad no es tan llamativa para el auditorio y pensemos en hacer mezclas o en poner adiciones y en mermar o reducir la verdad bíblica y de esa manera nos quedamos con un mensaje mentiroso y engañoso y con un mensaje mezclado. Eso es un adulterio. Nosotros hemos escuchado en muchísimas oportunidades cuando hablamos de algunos productos y sabemos que esos productos son adulterados, ¿cierto? La Biblia habla de productos adulterados o de pesas adulteradas, ¿sí? Nosotros sabemos que algunos productos que nosotros compramos en el mercado son productos adulterados, ¿sí? Es decir, que el producto ha sido mezclado o que la calidad del producto ha sido rebajada de tal manera que no tenemos un producto puro, sino tenemos un producto adulterado. La Biblia va a decir que estos hombres eran adúlteros. Ahora, si ellos son adúlteros, ¿qué han hecho con el mensaje? Lo han adulterado, porque ellos en esencia se han constituido un sistema sacerdotal y profético adúltero. Y eso es una denuncia muy fuerte. Si ustedes recuerdan la ley moral que los sacerdotes proclamaban en el templo, en la ley moral hay un mandato que dice no adulterarás. La misma ley moral que estos profetas y estos sacerdotes proclamaban cada día en el templo, dice no adulterará. Recibir de boca del profeta Jeremías una denuncia de que ellos son adúlteros, ¿ustedes creen que era fácil para este sistema sacerdotal y profético? No era fácil porque ellos consideraban que ellos eran puros y que ellos estaban llevando y presentando su mensaje adecuadamente. En el versículo 11, Dios hace otra denuncia sobre la maldad de los sacerdotes y los profetas. Primero habla de que son adúlteros y en el versículo número 11 dice que son impíos. Es decir, que no hay ninguna distinción entre ellos y los demás. Que no hay ninguna distinción entre el comportamiento y la vida de ellos con relación a los demás hombres que ellos ministran y a otros hombres que no pertenecen al pueblo de Israel. La denuncia que Dios está haciendo contra el pueblo es una denuncia muy fuerte. Es un gobierno o es un sistema adúltero, es un sistema malo, es un sistema impío. Luego en el versículo 13 Dios va a seguir en esa denuncia contra el pueblo y comienza a hacer una comparación. El punto más grave de perversión que el pueblo de Israel tenía en ese momento, la denuncia o el punto de referencia más grave que había sobre la perversión del pueblo y de los sacerdotes no era ni siquiera Judá, sino que era Samaria. ¿Quiénes eran los sacerdotes y los profetas más perversos que los judíos conocían? Los de Samaria, ¿cierto? Eran los de Samaria los sacerdotes más perversos. El versículo 13 lo que dice es, el versículo 13 dice, en Samaria he visto muchos desatinos. Todos los profetas y los sacerdotes de Samaria eran supremamente perversos, eran muy malos, y todo el pueblo de Israel sabía. Recuerden que el reino del norte
era un reino no aprobado por Dios, sino que era producto de una división. Se suponía que en el reino del sur o en Judá, donde estaba el templo y donde estaba la dinastía de David, todo el sistema profético y sacerdotal era mucho más adecuado, o era correcto, o estaban realmente predicando o presentando el mensaje correcto. Pero Dios va a denunciar a través del profeta que si en Samaria había perversión, en el sur era peor. Lo que era más perverso en el norte ahora se ha constituido igual en el sur o peor. El reino del sur, en el versículo 14 dice, los profetas, dice, eran torpes, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, y ninguno se convertía de su maldad, sino que eran comparados como las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Queridos hermanos, el pueblo de Israel, especialmente en el gobierno del sur, habían llegado a tal punto de maldad que Dios va a denunciar ya no al pueblo como tal, ya no solamente a los reyes, sino de manera directa a los sacerdotes y los profetas, y va a decir que son un grupo o son una organización de adúlteros que se confabulan con mentiras y que en lugar de fortalecer el bien y de condenar o denunciar el mal, fortalecen las manos de los malos y fortalecen la mentira y el adulterio, y son comparados con Sodoma y con Gomorra. ¿Ustedes se acuerdan de Sodoma y de Gomorra? Si nosotros vamos a la antigüedad, antes de tener la ley civil pública y la ley moral pública, antes de existir el sistema sacerdotal y profético, en la época del Génesis, Dios castigó y destruyó fuertemente estas ciudades de Sodoma y de Gomorra por muchísima maldad. La Biblia nos habla de que la maldad de Sodoma y de Gomorra era mucha, pero habla de unos aspectos de maldad moral en estas ciudades que tienen que ver con adulterio, con fornicación y con homosexualidad. Dios denuncia que Jerusalén en este momento se ha convertido como Sodoma y como Gomorra. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el juicio de Dios para Sodoma y Gomorra? ¿Cómo fueron destruidos? La Biblia dice que fueron destruidos con fuego, que fueron destruidos con fuego por la maldad de su corazón. Luego en el versículo 15, Dios sigue hablando de la maldad de estos sacerdotes y de estos profetas, y ya Dios comienza a hablar de cómo Él va a reaccionar para traer juicio, y especialmente cómo los va a castigar. Dice, les haré beber agua de hiel, ¿cierto? Les haré comer ajenjos, porque los profetas de Jerusalén han sido hipócritas y la hipocresía se ha diseminado por toda la tierra. Dios va a castigar a estos sacerdotes y a estos profetas porque han sido terriblemente hipócritas, malos y adúlteros. Luego el versículo 16 dice, Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas y hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Queridos hermanos, es tan grave la situación que está viviendo Judá y Jerusalén, que Dios promulga a través de Jeremías que nadie debe escuchar a estos profetas, que por favor no les pongan cuidado ni escuchen sus palabras, porque todo lo que ellos están diciendo es engañoso, es pecaminoso. Dice, alimentan a mi pueblo con vanas esperanzas y hablan visión de su propio corazón. Queridos hermanos, Dios comienza a ir denunciando cada vez de manera más clara. Es probable que alguien hasta este momento esté diciendo, bueno, ¿de quiénes estará hablando Jeremías? Está hablando de profetas falsos, adúlteros, está hablando de hombres impíos, pero es probable que no esté hablando de algunos que nosotros conocemos. Pero el profeta Jeremías va acercándose más a la realidad, y en el versículo 16 denuncia dos aspectos específicos para que nosotros tengamos claro de quiénes está hablando. En primer lugar, dice que estos hombres alimentan al pueblo con vanas esperanzas, es decir, hablan y dan expectativas de cosas que no son. En lugar de denunciar el pecado de estos falsos profetas, lo que hacen es alimentar el pecado, darle tranquilidad al pueblo y decirle estamos bien, Dios nos está bendiciendo, estamos bien, viene prosperidad y viene abundancia. ¿Conocen algunos profetas falsos así? Que alimentan a las personas con vanas esperanzas.
con esperanzas de riqueza, de prosperidad, de bienestar, de tranquilidad. Que a muchísimas personas que están mal no les dicen arrepiéntese de sus pecados, sino sencillamente, así como tú estás bien. Pero hay otro aspecto de la desviación de estos profetas y sacerdotes en el versículo 16, y es ellos hablan visión de su propio corazón. Es decir, alimentan a las personas o manipulan a sus auditorios diciéndoles que yo tuve una visión, y en esa visión Dios dice lo siguiente: yo tuve una visión y Dios ordena a través de esa visión que tú hagas esto o aquello, ¿sí? Manipulan a las personas y las engañan, y por eso han adulterado la palabra y son unos impíos, porque de su propio corazón les dicen Dios mandó a decir esto o aquello a través de una visión. Era muy convincente para el pueblo que estaba reunido escuchar que los profetas y los sacerdotes decían es que yo tuve una visión. Es una muy buena manera para impresionar y para manipular a otros. Muchísimas personas quedan rendidas ante esa palabra. Dios me habló y tuve una visión, y en esa visión te mandó a decir a ti lo siguiente. ¿Conocen movimientos así? Conocemos múltiples movimientos muy grandes que trabajan temas de profecía y que crecen muy rápido porque engañan a las personas con falsas profecías. Nosotros sí creemos en la profecía, pero en la profecía que viene de Dios y que está consignada en la palabra infalible e inerrante de Dios. Nosotros sí creemos en las visiones en nuestra iglesia, pero creemos en las visiones que quedaron consignadas de manera infalible en la palabra de Dios. El profeta Jeremías tuvo visiones, Ezequías, Daniel y muchos profetas y hombres tuvieron visiones, pero esas visiones quedaron consignadas de manera histórica y permanente en la palabra de Dios. En esas visiones creemos. Amén. Creemos cuando abrimos la palabra y la palabra dice que el profeta Jeremías tuvo una visión y habla de la visión, porque esa visión quedó consignada y fue reconocida como una visión canónica que tiene autoridad infalible, palabra exacta y fidedigna de Dios. Pero no creemos en esas falsas visiones que muchas personas se paran en los púlpitos y dicen Dios me habló, me dio esta visión, y en esa visión Dios dice que hagamos esto o aquello. Versículo 17. Estos falsos profetas y sacerdotes dicen atrevidamente cosas que en lugar de honrar a Dios lo irritan. Dicen atrevidamente cosas que van en contra de la palabra de Dios. Podemos suponer qué cosas son las que dicen, ¿cierto? La Biblia dice que el predicador o los pastores o los ancianos están puestos para dirigir al pueblo a la gloria de Dios. Que estas órdenes de autoridad que Dios estableció son para conducir al pueblo a la adoración verdadera y a la vida moral verdadera. Pero estos falsos profetas hablaban atrevidamente, irritando a Dios. ¿Qué era lo que decían? Versículo 17. Vendrá paz y no hay ningún mal que pueda venir contra nosotros. Al ellos proclamar ese mensaje, ¿a quién estaban haciendo mentiroso? A Jeremías, el profeta de Dios, y también a Dios, que era el que estaba dándole estos mensajes a Jeremías. Ellos estaban haciendo mentiroso a Dios. Miren lo paradójico. ¿Quiénes eran los mentirosos? Estos profetas. ¿Pero a quién hacían pasar por mentirosos? A Dios, porque ellos decían cosas que no iban a acontecer y cosas que no iban a suceder. La pregunta retórica del versículo 18 es: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién vio y quién oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Y esa pregunta nos sirve muchísimo para nosotros poder desenmascarar los falsos profetas que hablan de muchas visiones que reciben hoy en día. Cuando ese profeta dice: es que yo me metí con Dios esta semana, y metiéndome con Dios, Dios me dio esta visión, la pregunta del versículo 18 la podemos aplicar. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Será que alguien de nosotros, encerrándose en un cuarto, yéndose para una finca o para una cueva o poniéndose en ayuno, puede conocer la voz de Dios y puede revelarlo a nosotros como palabra autoritativa? ¿Es probable que así suceda? No. ¿Quién vio, quién estuvo en lo secreto con Dios? Luego Dios nos llena toda la tierra. ¿Puedo yo reunirme con Dios en un secreto? ¿Puedo yo tener una cita individual con Él para que Él me hable?
siendo que Dios es espíritu y trasciende y llena toda la creación. Luego el versículo 19 dice: he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y viene y caerá sobre los malos, y no se apartará. Y luego el versículo 21, Dios nuevamente vuelve y a través del profeta Jeremías dice: no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Todos estos falsos profetas que habían en la época de Jeremías, y muchos que nosotros conocemos o hemos oído hablar, dice Dios de ellos: yo no los envié, no los llamé, pero ellos corren y dicen que fueron enviados. Y están engañando a muchísimas personas. Y luego el versículo 22 dice: si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Queridos hermanos, esta es una conclusión muy interesante. Si estos profetas realmente vienen de Dios, y todo lo que dicen viene de Dios, ¿cómo estaría la sociedad? Diferente, ¿cierto? Si todas estas multitudes y este avivamiento del que muchos hablan fuera real, no habría tanta maldad. Dice: ¿por qué ellos no han hecho volver a mi pueblo de su mal camino y de sus malas obras? Es porque realmente nunca han escuchado la voz de Dios. Sencillamente se alimentan a sí mismos y alimentan el pueblo con vanas esperanzas. Por eso el profeta Jeremías al comienzo del capítulo dice: mi corazón está quebrantado y tiemblo al ver la realidad del pueblo y al ver el juicio que viene sobre la nación. Mi corazón está quebrantado porque nadie ha estado en los secretos de Dios. Ahora, ¿saben, queridos hermanos? En lugar de nosotros sentirnos animados de escuchar que alguien dice: yo tuve una visión y Dios me mandó a decir esto para ustedes, nosotros debiéramos temblar, como Jeremías tiembla en el versículo 9. Dice: yo tiemblo porque sé que no es cierto. ¿Quién puede estar en el secreto de Dios? ¿Será que alguien puede tener mayor comunión con Dios que otro? Si todos nosotros somos hijos de Dios y uno tiene más comunión y más intimidad con Dios que otro, ¿qué podemos decir de Dios? ¿Que Dios tiene hijos preferidos? ¿Que Dios habla de manera individual, egoísta y personal a cada uno de nosotros y no de manera objetiva a través de su palabra y de su espíritu? ¿Cómo pudiéramos nosotros descifrar algunas situaciones que se presentan cuando alguien dice: es que a mí Dios no me habla? Y el otro dice: a mí me habla todos los días y yo lo escucho en privado. ¿Sí? ¿Ustedes quieren conocer la voz de Dios? Tienen que leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y allí conocemos la voz de Dios. Ahora, ¿quieren conocer la voz audible de Dios? Lean la Biblia en voz alta. Si ustedes leen la Biblia en voz alta, escuchan audiblemente la voz de Dios para sus vidas y para sus corazones. Por eso la Biblia dice que debemos leer la Biblia en voz alta y que debemos proclamarla y debemos recitarla y meditarla y contarla a nuestros hijos para que ellos escuchen la voz de Dios audiblemente y no tengan la sensación de ir a buscar una voz mística que posiblemente va a engañar más su corazón. En el Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y luego en Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Y yo quiero que leamos un texto en Reyes, Segunda de Reyes 16, versículos 10 al 14. Dice así: después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios a él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar.
e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y ese está hablando de situaciones que Dios prohibió. Y luego yo quiero que miremos otros textos que hablan sobre los falsos profetas. En Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y luego otro texto que yo quiero que leamos en 1 de Juan 4, 1 al 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Queridos hermanos, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías fue enviado para denunciar muchísimos falsos profetas y falsos sacerdotes en el pueblo de Israel. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, eso fue en la antigüedad, pero Jesús también, cuando estuvo acá en la tierra, a través de los discípulos y a través de los escritores del Nuevo Testamento, nos alertó nuevamente sobre el tema de los falsos profetas y los falsos maestros. Y la palabra que fue dejada para nosotros nos advierte nuevamente que debemos tener cuidado, porque hoy en día hay falsos profetas y falsos maestros. Nosotros hemos escuchado de muchos. Justo en estos días hay un escándalo en los medios de comunicación por un tema de falsedad de profecía y falsedad de enseñanza. Justo en este momento se está hablando de los cristianos en el país como si todos fueran falsos y corruptos y adúlteros y manipuladores. ¿Por qué? Porque hay falsos profetas y profetizas, hay falsos maestros que se levantan y que engañan a multitudes. ¿Cómo los engañan? Diciéndoles que van a tener bienestar, que van a tener paz, que tienen profecías y que tienen visiones de Dios, y los manipulan. Y muchísimas personas, lamentablemente, en lugar de escuchar la palabra de Dios y de leerla, van detrás de estos falsos maestros. Muchísimos son engañados y después dicen: yo no quiero saber nada del Evangelio, pero ellos mismos fueron porque querían escuchar ese tipo de mensaje y querían que les alimentaran su ego y su ambición y su codicia. Jeremías dice: mi corazón está quebrantado. Y yo creo que nosotros, ante una realidad como la realidad de los falsos maestros, no debemos sentirnos orgullosos o alegres. Cada vez que salen estos escándalos a la luz pública, nosotros no debemos decir: mire, es un falso y mire cómo están hablando mal de él. Porque realmente están hablando de todos nosotros. ¿Y de quién más es que están hablando? De nuestro Dios. Y están hablando de la palabra, que es perfecta, están hablando de Dios, que es perfecto, están hablando de la iglesia de Cristo, que es perfecta, y que Jesucristo la compró a precio de sangre, porque estos falsos maestros pues dan oportunidad, porque son falsos, y ellos no tienen ningún interés de arrepentirse. Si estos hombres o estas mujeres que son falsos tuvieran alguna idea de arrepentirse, ¿ustedes creen que ellos evitarían todo ese escándalo y se arrepentirían? ¿Escándalo? Lo pudieran hacer, pero más bien ellos buscan justificaciones, buscan maneras de blindarse para no salir a la luz pública y no arrepentirse. Yo quiero que leamos los versículos 23 al 32. Y sigamos viendo en qué consiste el dolor y el quebranto que tiene el profeta Jeremías por la realidad del pueblo en este momento. Versículos 23. Dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea?
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de los más cercanos, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Tremenda denuncia de Dios para el pueblo de Israel y para nosotros conocer también qué piensa Dios. El versículo 23 comienza diciendo, ¿soy yo Dios de cerca solamente? ¿Por qué está diciendo eso? Porque los profetas y los sacerdotes tenían la idea de que ellos podían encontrar en el secreto a Dios y que podían esconderse en un lugar privado y que Dios les hablaba y les daba sueños y visiones y ellos proclamaban eso al pueblo. Ellos tenían esa idea. Y entonces Dios les dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? ¿Puede alguno de ustedes presumir que Dios le habla de manera privada? Luego Dios, yo no estoy en todos los lugares y lleno toda la tierra. Luego dice, ¿se ocultará el hombre en algún lugar donde Dios no lo vea? ¿Podrá el hombre estar en algún lugar privado donde Dios no lo vea y no lo juzgue? Luego el versículo 25 dice, yo he oído lo que estos profetas dicen. Yo he oído cómo profetizan mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Ya hemos hablado de varias cosas que hacen estos falsos profetas, ¿cierto? Primero, dan falsas esperanzas o vanas expectativas al pueblo. Segundo, proclaman visiones diciendo que vienen de Dios cuando no vienen de Dios. Y en este tercer momento, el profeta Jeremías dice que otra cosa hacen. Se inventan sueños. Y dicen, yo tuve un sueño y lo voy a contar, y ese sueño Dios me lo dio para que usted camine por él. Hemos escuchado muchísimas personas en auditorios o en púlpitos contando sueños, contando visiones, o escribiendo libros sobre sueños y visiones y diciendo, Dios me dio esto, o Dios manda a decir que se haga de tal manera, y como dice aquí la palabra, hacen errar a mi pueblo. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de estos falsos profetas? La pregunta es, ¿estos hombres y estas mujeres que hacen esto no tienen un mínimo temor de Dios? Queridos hermanos, hay muchas personas en nuestro país que se enriquecen ilícitamente, pero que se enriquezcan usando el mensaje del Evangelio no tiene mayor condenación. Hay muchos hombres que se han enriquecido, hay muchos hombres que quieren ser ricos y buscan la política o buscan negocios corruptos, y aunque eso está mal delante de Dios, bueno, no usan el nombre de Dios por lo menos. Hay un mandamiento en la ley moral que dice que Dios no dará por inocente a aquel que tome el nombre de Dios en vano. Pero una persona que tome el nombre de Dios y que tome la palabra de Dios y que semana a semana se pare en un auditorio para proclamar mensajes que según ellos vienen de Dios y lean aparte de la palabra y del Evangelio y los manipulen, eso no tiene mayor condenación. Eso no debe producir en nosotros un terrible dolor en nuestro corazón, porque personas malintencionadas, abusivas y, como dice aquí, mentirosos, impíos y adúlteros, se quieren beneficiar usando el Evangelio. Eso es muy triste, que muchos hoy en día vean en el Evangelio una opción de conseguir dinero. Que muchas personas digan, si usted quiere tener dinero, pues comience una iglesia. Si usted quiere tener dinero, pues publique un libro con un mensaje cristiano. Si usted quiere tener dinero, pues grabe música cristiana. Eso es vergonzoso y doloroso.
Y el profeta Jeremías por eso dice, me duele el corazón y tambaleo de dolor y de angustia, mis entrañas se quebrantan, porque los profetas y los sacerdotes puestos por Dios están usando mi palabra para engañar y para manipular. Y en esta parte dice, ¿no piensan ellos todo el mal que le están haciendo al pueblo de Dios? ¿No piensan ellos toda la condenación que viene para ellos? No son conscientes en un momento que todos estos sueños que ellos dicen y que los cuentan y que los publican, lo que hacen es que el pueblo de Dios se olvide cada vez más de la ley de Dios y vaya tras los ídolos de su propio corazón. En estos grandes movimientos pseudoevangélicos, las personas en lugar de humillarse ni de aprender más de Dios, se llenan de más ídolos. Hay ídolos que se alimentan en estos movimientos. El ídolo de la codicia, la avaricia, el materialismo, el bienestar, el placer, son alimentados a diario en estos grandes movimientos, porque ellos dicen, no vendrá ningún mal sobre nosotros. Y Dios dice esto o aquello. Estos hombres y estas mujeres se enriquecen de manera ilícita por personas que se dejan engañar y entregan sus dineros pensando que en contraprestación van a recibir bienestar o bendición. Y muchos de ellos se enriquecen en gran manera. Es vergonzoso que nos muestren en los medios de comunicación cómo esas personas que tienen aparentes iglesias están llenas de dinero. Y uno dice, bueno, en nuestro país hay muchos que se han enriquecido así con narcotráfico, o con pirámides, o con muchos negocios ilícitos. Bueno, pues ellos no tienen temor de Dios y no están usando el nombre de Dios. Pero estos otros que se enriquecen usando el nombre de Dios y que viven peor que narcotraficantes, que son unos traficadores con la palabra, pues es mucho más vergonzoso para nosotros, porque nosotros también sufrimos. Porque muchas personas dicen, no, yo no quiero saber del evangelio. O usted va a una de esas iglesias donde los manipulan, donde los roban, o donde el pastor es un mercenario del evangelio, y eso es lo que son estos personajes que son falsos. Pero no es nuevo, no se descubrió hoy esas situaciones. Dios nos advirtió en la antigüedad a través de los profetas. Habrá hombres falsos, engañadores, que tienen cualquier cantidad de artimañas para engañar, para manipular y para desviar cada vez el corazón del pueblo hacia su propia maldad y alejarlo del Señor. Luego Dios dice en el versículo 28, hay un reto para esos profetas y sacerdotes falsos. Bueno, ¿tienen sueños? Listo, vengan y me los cuentan. Cuéntenlos delante mío. ¿Tienen visiones? Ah, bueno, entonces pónganse acá y cuéntenlos. Y si se cumple, y si eso es verdad, palabra de Dios, no tendrán temor de decirla frente a mí. Y va a acontecer así. Y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Y es una pregunta supremamente interesante en este capítulo. ¿Qué tiene que ver la verdad con el error? ¿Qué tiene que ver un hombre que Dios llama para servirle y lo capacita y lo purifica para servirle en su obra con otro que se cree que es llamado y que busca a través de la palabra montar un negocio? ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene algo que ver una iglesia verdadera, constituida por Dios con bases bíblicas y con doctrina bíblica, con un movimiento de estos? Que son movimientos multitudinarios, donde se le da falsa esperanza a la gente y donde sus líderes están viviendo en bellas mansiones a costa de estas personas. ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene algo que ver un hombre como Jeremías, humilde y sencillo, dando la palabra con estos hombres que tenían que andar escoltados? ¿Tiene algo que ver? La respuesta es no. No tiene que ver nada la paja con el trigo, porque el trigo es útil, la paja no sirve para nada. Parece ser, pero no sirve para nada. Dice el versículo 30, el versículo 28, 29 y 30. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? El profeta Jeremías es el profeta verdadero puesto por Dios. Y la palabra que sale de boca del profeta Jeremías se va a cumplir. Y va a hablar la Biblia de dos símbolos o dos metáforas con las cuales se compara la palabra del Señor. Uno, como fuego. ¿Para qué sirve el fuego? Para quemar, para purificar, para destruir, para limpiar, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer la palabra de Dios como fuego que sale de boca del profeta Jeremías
con esos sacerdotes y profetas falsos. Los va a quemar, ¿cierto? Los va a destruir porque la palabra de Dios es como fuego. Es probable que por un tiempo hayan prosperado económicamente. Es probable que no hayan sido denunciados por algún tiempo. Es muy probable que no haya salido a la luz pública todos los engaños y las mentiras que ellos han cometido. Pero va a salir a la luz pública. Y la palabra de Dios es como fuego que va a quemar y quebrantar y va a destruir a estos malos. Y luego usa la otra metáfora. Y la otra metáfora es: mi palabra es como martillo, ¿cierto? Usa un instrumento que se usa en la construcción, ¿cierto? Para demoler o para quebrantar o para golpear fuertemente sobre algo. Dice: mi palabra es como martillo. ¿Para qué es usado el martillo en el corazón del creyente? O en el corazón del hombre. Para quebrantarle, ¿cierto? Para causarle dolor y afirmarlo. ¿Sí? Para que en lugar de ser un cristiano débil, llevado de un lugar para otro, dejándose manipular con facilidad, sea afirmado, sea purificado y sea puesto en su lugar. El profeta Jeremías lo que está diciendo aquí en esta metáfora dada por Dios es que la palabra de Dios en el corazón del creyente no solamente le trae bendición económica, como muchos de estos movimientos buscan, y bienestar y salud, sino que la palabra de Dios quebranta y la palabra de Dios limpia. ¿Cómo sabemos si la palabra de Dios está en el corazón de alguien? Si esa palabra lo está purificando, si esa palabra lo está limpiando, lo está quebrantando y lo está afirmando. Si la palabra de Dios está limpiando su corazón, usted puede decir: Dios me ha regenerado y ha puesto su palabra en mí. Si la palabra lo está humillando y quebrantando cada día, y esa palabra lo golpea terriblemente en su corazón, y lo humilla, y lo hace estremecer, usted puede decir: Dios está obrando en mi corazón. Pero si esa palabra no le impacta, y si la palabra solamente le gusta las promesas de prosperidad, y solamente a usted le gusta el bienestar, usted probablemente va a ser destruido como paja, y no es conservado como trigo. Versículo 30 dice: yo estoy contra los profetas que hurtan mis palabras y usan palabras que yo no les he dado. Mire, además de mentirosos, de adúlteros, de impíos, son ladrones. Dice, no solo son ladrones porque se enriquecen de manera ilícita, sino son ladrones estos falsos hombres porque hurtan palabras de Dios para tomarlas como propias y decir: Dios mandó a decir. Queridos hermanos, nos debe dar muchísimo temor cuando alguien dice: Dios te mandó a decir esto. Y cuando ustedes reciban personas así, no acepten esas palabras ni esas personas, porque con toda seguridad que es un falso profeta. Con toda seguridad que cuando alguien se le arrima y dice: Dios te mandó a decir, tengo una palabra de Dios para ti, usted debe decir: apártate de mí, Satanás. Usted es un adúltero, mentiroso, manipulador, engañador. Usted solo puede aceptar lo que la palabra de Dios dice. Si alguien se acerca a usted con la palabra y le comprueba con la palabra y lo exhorta con la palabra y lo edifica con la palabra, usted puede decir: amén. Así es. Si alguien le habla y no tiene sustento en la palabra y no solamente está hinchado por su propia imaginación, llevado por su propia lujuria, es un engañador, es un falso maestro que quiere sacar provecho de usted, que quiere sacar ventaja de usted, que quiere posiblemente manipularlo y sacarle dinero y engañarlo o llevarlo a esos movimientos para que usted sea embolatado. La Biblia dice que si alguien tiene palabra, que la hable con libertad, porque Dios respalda su palabra en sus profetas. Y luego el versículo 31 dice: yo estoy contra todos los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. ¿No les parece el mensaje de muchos de estos hombres tan dulcecito, tan atractivo? Porque es novedoso, es atractivo: dinero, viaje, riqueza, prosperidad, y uno quisiera escuchar eso. Si somos honestos, nuestro corazón pecaminoso y ambicioso quiere escuchar eso. Quiere escuchar que nos va a ir bien, que no viene mal, que vamos a tener dinero, que nos vamos a ganar la lotería, que vamos a prosperar, que vamos a vivir en los mejores lugares, a tener toda la comodidad del mundo. Eso quisiéramos escuchar, pero no es eso lo que la Biblia nos enseña. No es ese el mensaje del Evangelio. Dice: yo estoy contra esos hombres
que endulzan sus lenguas. Ahora miren lo interesante, ellos endulzan sus lenguas para dar el mensaje, pero ¿qué dice Dios que va a pasar con ellos? Que Dios les va a hacer comer ajenjo, hiel, amargura, que no solamente la van a saborear en su boca, en su paladar, sino que va a llegar a lo más profundo de su ser, para que vean la amargura y lo picante que es estar en contra de Dios y hablar los mensajes que no corresponden, dar profecías que no corresponden. Hebreos capítulo 4, versículo 12, es un texto que todos conocemos muy bien. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. La palabra de Dios, que estos falsos profetas manipulan, es esa misma palabra que va a llegar hasta lo más profundo para traerle juicio y condenación a los que son incrédulos. Y aquellos que están allí, que están desviados temporalmente, esa misma palabra les quebrantará profundamente y tendrán que venir arrepentidos. Y yo quiero que leamos versículos 33 al 40. Y dice así: y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote y al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así diréis al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijeres, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido, y arrancaré de mi presencia a vosotros, y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión, que nunca borrará el olvido. Queridos hermanos, nosotros los que tenemos doctrina reformada somos acusados de no creer en profecías. Y claro que es verdad. Nosotros no podemos creer en esas profecías, porque aquí dice, si alguno dice profecía de Jehová, viene destrucción sobre él. No digáis profecía de Jehová, porque no hay profecía. Por eso nuestra iglesia no es iglesia profética, ni apostólica, de donde algunos vinieron. Por eso nuestra iglesia no es de falsa profecía, nosotros somos de la profecía bíblica. Nosotros creemos en la profecía que fue consignada en las Sagradas Escrituras. Ustedes en ese libro sagrado que tienen la profecía necesaria para la salvación. No tenemos que andar buscando más. Y si alguien dice profecía de Jehová, ténganle miedo, tengan terror, porque es un falso profeta que quiere sacar ventaja de ustedes. Esas iglesias que llaman de profecía son falsas, hermanos. Son falsos movimientos, engañosos, engañadores, que el mismo gobierno tiene que investigar y ojalá cierren esos lugares, porque son lugares falsos, donde engañan y manipulan a muchas personas usando la palabra de Dios. Nosotros sí creemos en la profecía, queridos hermanos, pero en la profecía canónica, en la profecía infalible de la palabra del Señor. ¿Quieren tener profecía todos los días? Lean la Biblia todos los días, hagan su devocional, mediten en la palabra. ¿Quiere usted encontrarse con un hermano y decirle profecía? Pues dile el versículo que leyó en la mañana, compártale el texto de su devocional, haga el devocional diario, usted tiene una palabra fresca, pero viva e infalible en su mente y en su corazón para comunicar a otros. Esta parte que nosotros leímos es muy interesante. El versículo 33 es, bueno, y entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? Si todo lo que dicen estos hombres es falso, si todo lo que ellos le endulzan al oído a uno es falso, si ellos dicen visiones falsas, sueños falsos, y su vida moral también es corrupta, entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la profecía? Es la pregunta que nos podemos hacer nosotros. Cuando este pueblo pregunte, ¿cuál es la profecía de Jehová? ¿Saben cuál es la profecía de Jehová para este momento histórico? Dios dice, dígales a ellos cuál es la profecía. Yo los dejaré. Yo los destruiré.
Esa es la profecía. Dios es severo, queridos hermanos. No es cierto que Dios es tan cariñoso y tan complaciente que pasa por alto todo. Eso no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es Dios es justo y Dios no dará por inocente al culpable. Si ustedes están en pecado, si ustedes tienen pecados no confesados, si ustedes no se arrepienten de su mal camino, Dios nos castigará fuertemente. Esa es la profecía. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestro mal camino, no esperemos paz y prosperidad. Si usted es una persona que no vive correctamente, no espere que Dios lo prospere. Si usted es una persona que no es fiel en sus finanzas, en su mayordomía, en sus diezmos, no espere que Dios lo prospere, porque no va a haber prosperidad, porque la Biblia lo dice. Y si viene prosperidad, es una prosperidad que no le va a servir para usted glorificar a Dios por eso, sino más bien va a ser para mayor disciplina para su propia vida. Si usted es una persona que no vive correctamente, pues no espere profecías adecuadas. La profecía que viene de Dios es la profecía correcta. Y Dios le dice, yo los echaré al olvido, los arrancaré de mi presencia, los pondré por afrenta perpetua y por confusión. ¿Quieren ustedes profecía? Esa es la profecía. Dios tiene que disciplinarnos. La profecía para nosotros hoy no es casa, carro y beca. Es Dios necesita disciplinarnos porque nosotros no vivimos correcto conforme a la palabra. La palabra de Dios es justa y veraz. Y con relación a estos otros movimientos, no vayamos detrás de esos movimientos, hermanos. No se angustien pensando, uy, esos movimientos, ¿cómo crecen? Claro, la falsedad siempre crece, ¿sí? Y siempre esos movimientos llevarán a muchos porque los embolatan con muchísimos engaños. Si ellos no son engañados con la visión, son engañados con el sueño, son engañados con el regalo, con el presente, con las palabras dulces y atractivas, pero de mil maneras son engañados, con toda la logística y toda la infraestructura que tienen. Queridos hermanos, la iglesia de Dios es una iglesia sencilla, es una iglesia familiar, es una iglesia donde nos reunimos no para alimentar nuestras expectativas, no para alimentar nuestras ambiciones, nos reunimos para adorar a Dios. Si usted viene pensando que aquí sale con mucho entusiasmo y con muchísima fuerza para enfrentar la semana, pues usted está en el lugar equivocado. Nosotros nos reunimos es para adorar a Dios. Venimos humillados para decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Nosotros venimos para decirle, Señor, nos hemos portado terriblemente mal durante la semana. No hemos sido fieles esta semana. Venimos aquí para agachar nuestra cabeza y para decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. No venimos para recibir y para ver cuánto dinero vamos a ganar y cuántos negocios vamos a tener en la próxima semana o en este año. Venimos para decirle, Señor, eres tú tan bueno, tan perfecto, tan justo, y nosotros tan pecadores, tan adúlteros, tan mentirosos y ladrones. Ten misericordia de nosotros. Eso era lo que se esperaba del pueblo. ¿Lo hizo el pueblo? No. Y los sacerdotes tampoco llamaron al pueblo para hacerlo. Y por eso Dios dice que viene juicio para ellos, y el profeta verdadero dice, mi corazón está quebrantado. Queridos hermanos, ¿qué sienten ustedes cuando sus hijos, en lugar de confesar lo mal que han hecho y arrepentirse, endurecen el rostro y dicen, yo no lo hice? ¿O sí lo hice y qué? ¿Cómo se pone el corazón de usted? ¿Cómo se debe poner el corazón de nosotros como creyentes cuando vemos que nosotros mismos y los hermanos que están a nuestro alrededor, en lugar de humillarnos ante Dios, nos llenamos de más altivez y soberbia? ¿Cómo debe ponerse nuestro corazón? Solo hay una manera, ¿cierto? Y Jeremías lo describe, y es nuestro corazón debe quebrantarse, y debemos decir, Señor, ayúdanos. Realmente somos tan duros, tan rebeldes, que conociendo la palabra y sabiendo las consecuencias, nosotros todavía esperamos que Dios nos llene de múltiples bendiciones. Que nosotros, aún conociendo el juicio de Dios y la severidad del juicio, todavía estamos diciendo, ¿y será que Dios no me escucha todas las peticiones que le hago? En lugar de agachar la cabeza y decirle, Señor, todo lo que hemos recibido es por gracia, en Cristo Jesús, mereciendo castigo. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, nosotros pudiéramos gastar mucho tiempo más hablando de los profetas, de falsos líderes, de falsos maestros en nuestro tiempo. Y por supuesto que tenemos evidencias bíblicas, históricas, reales para hablar. Pero Señor, tenemos que ir a nuestro propio corazón.
Antes que mirar la maldad de otros, tenemos que mirar nuestra propia maldad. Antes que mirar la falsedad de otros, tenemos que mirar nuestra propia falsedad. Antes que mirar el adulterio y la mentira y el engaño de otros, tenemos que mirar nuestro propio engaño. Que teniendo tu palabra, teniendo la doctrina, muchas veces recitando la doctrina, nosotros somos engañosos y engañadores. Y vivimos obstinados en nuestra propia maldad. Y nos alimentamos de vanas esperanzas. Y pensamos que la vida cristiana y las promesas de bienestar de la vida cristiana las tenemos que vivir aquí y ahora. Y pensamos que el bienestar nuestro consiste en tener dinero, en tener propiedades, en tener seguros, en tener viajes. ¿Cuánto nos equivocamos? Porque si ese es el bienestar y esa es la promesa, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento fueron unos miserables. Porque dice la Biblia que iban de un lado para otro, que no tenían morada fija, que fueron humillados, avergonzados, que muchas veces pasaron grandes necesidades, que nunca tuvieron el bienestar y la comodidad que nosotros ambicionamos. Señor, si esa es la vida cristiana, la mayoría de los creyentes del primer siglo que tu palabra nos registra, pues realmente no fueron creyentes. Porque dice la Biblia que estuvieron perseguidos, humillados, en cárceles, en cavernas, en montañas, huyendo de un lado para otro, que muchas veces solamente con la ropa que llevaban puesta, pero simplemente mirándote a ti, poniendo su confianza en ti. Señor, nosotros queremos que tú nos enseñes, necesitamos urgentemente que tú nos enseñes a ir en contravía de esta sociedad materialista, a ir en contravía de esta sociedad consumista, ambiciosa, codiciosa. Muchos de nosotros decimos, yo quisiera servir más al Señor, pero, y ese pero es mi trabajo, ese pero son mis deudas, ese pero es mi ambición. Señor, muchos de nosotros decimos, yo quisiera servir más al Señor y ser útil, pero no confío en ti. Básicamente lo que estamos diciendo es, no confío en ti para saber que vivo y dependo de ti. Y que teniendo sustento y abrigo, como dice tu palabra, es suficiente. Que teniendo salud y teniendo un techo que tú nos has provisto, propio o alquilado, es suficiente. Si tú nos das más, gloria a ti, Señor. Si tú no nos das o nos quitas lo que nos has dado, gloria a ti. Ayúdanos a vivir por ti y para ti, no ambicionando, Señor, no acumulando, no llenándonos de expectativas irreales que tiene cualquier persona. Pero nosotros los creyentes debemos caminar mirándote a ti como mirando al invisible, sabiendo que nuestro tesoro es eterno, que nuestra riqueza espiritual es eterna, que las promesas se cumplirán plenamente a través de tu palabra y del Evangelio en Cristo Jesús. Si bien tú nos bendices aquí, las bendiciones que nosotros aguardamos y las cuales emocionan profundamente el corazón del creyente, son las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.